¿Cuánto tiempo eres capaz de aguantar sin respirar debajo del agua? Seguro que alguna vez te has puesto a jugar a este tipo de retos, como intentar cruzarte la piscina en una sola respiración. El buceo en apnea ha acompañado al hombre a lo largo de su historia, con fines recreativos, pero sobre todo con fines comerciales o de subsistencia, ¿no? Todavía hay muchas sociedades que viven de la pesca submarina y pasan realmente bastante tiempo haciendo ese buceo en apnea. Pero a partir de los años 60-70, este deporte o esta actividad se convirtió realmente en un deporte de competición, y a partir de ese momento pues el hombre hizo algo pues muy de nosotros, que es buscar los límites de nuestra fisiología. Tal es así que en los últimos años han establecido récords realmente impresionantes. Por ejemplo, la persona que ha sido capaz de aguantar más tiempo sin respirar debajo del agua, en una situación estática, simplemente de apnea, ha llegado a superar los 11 minutos, en el caso de hombres. En mujeres creo que fueron 9 minutos y pico. En pruebas de intentar alcanzar la máxima distancia con una sola bocanada de aire, ¿no?, como lo de cruzarse la piscina, pues con aletas un hombre ha podido alcanzar los 300 metros de longitud de distancia, y en mujeres unos 257. Estos son los récords establecidos hasta este momento. Hay diferentes disciplinas, pero lo que a mí me parece más increíble son aquellos que han alcanzado los límites de profundidad. En la modalidad de apnea o de inmersión libre se ha descendido hasta los 127 metros de profundidad. Este es el récord mundial. De hecho, solo hay 8 personas en todo el planeta que hayan bajado por debajo de los 120 metros, y uno de estos es un español, el apneísta Miguel Lozano, que en el 2016 alcanzó los 122 metros de profundidad, es decir, se quedó solamente a 5 metros del récord mundial. Esto desde luego es un reto fisiológico, es una adaptación al medio máxima, y desde luego no es algo que podamos hacer cualquiera, es algo para lo que la persona debe estar muy entrenada. Entonces, en este vídeo me voy a centrar en este tipo de buceo, en la inmersión libre, o bueno, en la inmersión de profundidad. Tampoco vamos a especificar si lo hacen o no con ayuda. Fijaos que haciéndolo con ayuda, con unos pesos que ayudan a sumergirse y luego pues unos globos que les ayudan a emerger, no es exactamente esto, pero así lo he entendido yo, han llegado a alcanzar más de 200 metros de profundidad, o sea, increíble. Bueno, pues en este vídeo, como os digo, vamos a ver con todo el detalle posible los mecanismos fisiológicos, lo que ocurre en nuestro cuerpo para adaptarnos a esta situación tan excepcional, y el porqué o el para qué de cada uno de esos mecanismos, ¿vale? Veremos la parte mecanicista y la parte del sentido de para qué pasa esto. Y también voy a hablar un poco pues del entrenamiento que se requiere para poder realizar este pedazo de reto, e incluso de las adaptaciones fisiológicas o las seleccionadas de manera natural en aquellas poblaciones que viven del buceo o en aquellos deportistas que entrenan para ello. Bueno, ¿por qué es tan excepcional esta situación? Es tan excepcional, creo que es bastante obvio. Estamos sometidos a una situación en la que hay carencia de oxígeno, vamos a estar sometidos al final también a un aumento de presión muy grande sobre nuestro cuerpo, eso va a afectar a las cavidades aéreas como los pulmones, vamos a necesitar una redistribución de la sangre en el cuerpo que puede tener diferentes consecuencias, vamos a empezar a acumular CO2 que también puede tener consecuencias, hay un cambio en la difusión de gases pues como el nitrógeno, que en una situación normal no nos hace nada. Entonces, por eso digo lo de todas las adaptaciones fisiológicas. Básicamente, una persona que consigue sumergirse a tanta profundidad con una sola bocanada de aire va a tener que gestionar dos cosas principales. Uno es todo lo que tiene que ver con el oxígeno, es decir, tener una buena captación, almacenamiento y utilización del oxígeno para que te dure el mayor tiempo posible, y otro es una cuestión mental. Tiene que tener un buen entrenamiento psicológico, mental, para poder aguantar sobre todo esa necesidad de respirar en el momento en el que tenga hipoxia. Sus quimiorreceptores van a detectar ese deseo de respirar, y esto también va a provocar contracciones diafragmáticas que va a percibir el buceador y que tiene que ser capaz de ignorar para mantenerse en esa situación de apnea. Entonces, vamos a ir por partes viendo todo lo que va a suceder.
Quería comentar primero, y me he dejado apuntado, la preparación, no tanto el entrenamiento, eso lo iremos viendo a medida que avance el vídeo, pero la preparación que hacen antes de hacer la inmersión, antes de sumergirse. Por ejemplo, hay un cambio en su dieta, intentan hacer incluso ayuno, una dieta baja en hidratos de carbono o utilizan zumo de remolacha. Toda esta dieta está encaminada en disminuir el metabolismo, ¿no? El metabolismo aeróbico, que esté más lento el metabolismo, pues de nuevo pensando en aprovechar más los recursos de oxígeno en el cuerpo. Por otro lado, van a hacer justo antes de la inmersión unos cambios en la respiración para favorecer, primero, por ejemplo, hacen hiperventilaciones para intentar vaciar, eliminar el máximo de CO2 de sus pulmones, esto será justo antes de la inmersión, pero también van a hacer una inspiración muy profunda para llenar al máximo los pulmones, ¿vale? Después de hiperventilar harían una inspiración muy profunda, a eso le sumarían con una respiración glosofaringea, que explicaré un poquito después en qué consiste, para llevar al máximo la capacidad pulmonar total. También había puesto aquí que se harán apneas repetidas, esto supongo que será antes de todo lo demás, que es para llenar los pulmones, con el objetivo de relajarse. O sea, el buceador primero va a estar en unos minutos en fase de intentar hacer una relajación máxima para bajar el metabolismo de su cuerpo. Bueno, pues comenzamos la inmersión y yo diría que lo primero que va a ocurrir es que se va a activar el reflejo de la inmersión. Fijaos, este reflejo de la inmersión se activa en el momento en el que nuestra cara se pone en contacto con el agua fría. Normalmente el agua del mar está más fría que nuestra temperatura corporal. Y esto es así porque el hombre ha estado ligado, como digo, desde siempre al medio acuático. Entonces hemos desarrollado evolutivamente un reflejo que nos prepara para estar un tiempo sin respirar. Y lo hace utilizando los receptores de frío de la cara. Es decir, va a tener un efecto en el organismo que no se espera a sufrir una hipoxia, sino que ya en el momento en el que la cara entra en contacto con el agua fría, se activa. De hecho, experimentar este reflejo se puede hacer muy fácilmente, como os enseño aquí, utilizando un barreño de agua con hielo y pidiendo a la persona que lo quiera probar que sumerja su cara, que coja todo el aire que pueda y sumerja la cara en ese barreño de agua fría, y utilizando un pulsímetro, un medidor del pulso a tiempo real, podremos observar, si la persona aguanta el tiempo suficiente, observaremos la bradicardia, la bajada de la frecuencia cardíaca. Porque hasta ahora nos había dicho qué es lo que hace este reflejo de inmersión, y son dos cosas fundamentales. Va a provocar bradicardia, bajada de la frecuencia cardíaca y aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Cómo pasa esto? Bueno, como os he dicho, se van a activar los receptores del frío en la cara y estos van a mandar una señal al bulbo raquídeo, donde se encuentra el centro cardiovascular. ¿Y qué va a suceder en este momento? Esto va a activar al parasimpático para que active la bradicardia, es decir, para que inactive, para que baje la frecuencia cardíaca, es decir, a través del parasimpático, actuando, como sabéis, como saben los estudiantes de fisiología, sobre la acetilcolina del parasimpático, actuará sobre las células marcapasos del corazón y esto provocará la apertura de canales de potasio que repolariza la célula y esto hace que el umbral para conseguir su despolarización esté más alejado, de manera que bajamos frecuencia cardíaca. Esto se le llama bradicardia. ¿Por qué? Os decía que os iba a explicar el mecanismo y el para qué de cada cosa. Más se cree por qué el para qué. Pues para ahorrar oxígeno, porque el corazón es uno de los órganos que más oxígeno consume. Y es más, si yo bajo frecuencia cardíaca, estoy bajando gasto cardíaco, estoy llevando también menos sangre a ciertos tejidos y de esa manera bajamos el metabolismo de los tejidos. Pero es que lo otro que hace el bulbo raquídeo es activar el simpático. Fijaos que aquí tenemos un colapso mental, porque normalmente en nuestro organismo, en el resto de situaciones, o activamos el simpático o activamos el parasimpático. Bueno, pues aquí esto es tan excepcional que se activan los dos sistemas. Y el simpático lo que va a hacer es aumentar la resistencia vascular periférica, es decir, va a bajar el diámetro de muchas arterias. ¿Cuáles? Pues la de aquellos órganos que ahora mismo no son fundamentales, pues el sistema digestivo, el sistema renal, la piel. De esa manera aumentas presión arterial, ya que estoy en bradicardia, para poder mantener una perfusión óptima a los tejidos
importantes al cerebro, a los pulmones en este caso, tengo que tener suficiente presión, entonces, bueno, pues tengo bradicardia para ahorrar oxígeno en el corazón, pero aumento presión arterial, pues ya sabéis que lo que hará el simpático es contraer el músculo liso de estas arterias en estos órganos que os he dicho que ahora no son fundamentales. Pero ojo, porque a la vez estaría, ¿cómo lo puedo poner? Estaría provocando esto una redistribución de la sangre, de manera que sí que asegura el flujo, aumentaría el flujo cerebral y el flujo a los pulmones. ¿Vale? Entonces, cerramos circuito en algunas zonas, favorecemos el flujo a las zonas que ahora son más importantes. Bueno, pues esto sería como respuesta al frío, pero obviamente a medida que pasamos cada vez más tiempo bajo el agua, que nos empieza a faltar el oxígeno, que es todo el que hemos podido tener en una sola bocanada, a pesar de que, como os he dicho, bueno, voy a poner que esto, bueno, ambas cosas nos estarían contribuyendo a bajar el metabolismo en los órganos que no están recibiendo tanta sangre. Aún así, vamos a empezar a tener una situación de hipoxia, a bajar el oxígeno. Bueno, esta situación de hipoxia, o sea, en el momento en el que nos empiece a bajar la presión parcial de oxígeno en las arterias, que va a coincidir con que también nos va a subir la presión parcial de CO2, ¿no? Ese CO2 que van a ir generando nuestras células. ¿Esto qué va a hacer? Esto nos va a activar a los quimiorreceptores. Y los quimiorreceptores, en esta situación de apnea, esto no pasaría si respiramos, luego lo veremos, que cuando ya respiremos esta hipoxia, ay, aquí he puesto 2 veces CO2, esto sería O2, ¿vale? Esta hipoxia nos va a provocar taquicardia, pero en esta situación estos quimiorreceptores también están provocando bajada de la frecuencia cardíaca. No lo hacen actuando directamente sobre el corazón, sino actuando sobre el bulbo raquídeo para activar el parasimpático. Pero es más, es que este aumento de la presión arterial que me estará activando, por tanto, a los vasoreceptores, ¿qué estarían haciendo los vasoreceptores también? Activar al bulbo raquídeo para también provocar bajada de la frecuencia cardíaca. O sea que fijaos, de 3 maneras diferentes nos estamos asegurando una bradicardia, una bajada constante de la frecuencia cardíaca durante la inmersión. Tanto es así que cuando los buceadores alcanzan sus récords, como digo, en una inmersión libre, por ejemplo, de 127 metros, la frecuencia cardíaca llega a ser de 12 latidos por minuto. Es una pasada, solo 12 pulsaciones por minuto pueden tener cuando están en esta máxima inmersión. Increíble. Aunque si vemos a las ballenas, estas son capaces de mantenerse a velocidades de 2 pulsaciones por minuto. Ese pedazo de animal que es la ballena. Esto es increíble, pero estas personas han conseguido mantener su metabolismo tan bajito. La inmersión está siendo, bueno, ahora lo veremos con más detalle, pero con muy poquita movilidad para tener muy poco gasto, y su corazón se está parando realmente para llegar a este estado de prácticamente letargo y poderse mantener tanto tiempo en esta profundidad sin oxígeno. Vale, vamos a otra de los efectos o de las adaptaciones más importantes que tenemos que hacer durante el buceo. Otra situación muy importante y en la que el ser humano pues, es vulnerable va a ser el efecto de la presión a la que estamos sometidos, que va a ir creciendo a medida que nos sumergimos, ¿no? Sabemos que a nivel del mar pues, estamos sometidos a una presión de 1 atmósfera, ¿no? Que es la presión atmosférica, pero cuando nos metemos en el agua, cada 10 metros, a esta presión de una atmósfera le tenemos que sumar una atmósfera más por la presión hidrostática, la de la columna de agua que estaría sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cada 10 metros es una atmósfera más, como digo. Por lo tanto, a los 10 metros vamos a estar sometidos a 2 atmósferas de presión. A los 30 metros, pues ya estaremos a 4 atmósferas de presión. Bueno, pues, ¿a qué afecta esto? Según la ley de Boyle, la presión es inversamente proporcional al volumen de los gases estando a temperatura constante. ¿Dónde tenemos gases? ¿En qué cavidades tenemos gases nosotros? Pues en los pulmones, en los senos paranasales y en el oído medio. Entonces, ¿eso qué implica? Que a medida que aumenta la presión, el volumen en estas cavidades disminuye.
disminuye de manera proporcional, así que a 30 metros el volumen de nuestros pulmones se va a reducir un cuarto. Lo importante aquí es la relación que hay entre el volumen residual, acordaros, ese volumen de aire que nunca perdemos incluso tras una exhalación forzada, ¿no? Siempre se queda cierta cantidad de volumen de aire, pues 1 litro y medio, que impide que el pulmón entre en atelectasia, que se colapse completamente. ¿Por qué? Porque eso haría imposible una inhalación posterior, ¿no? Generaría tal retroceso elástico que necesitaríamos tanta presión transpulmonar que no hincharíamos los pulmones. Entonces, esta relación suele ser el 20% de la capacidad pulmonar total, ¿vale? Nuestra capacidad pulmonar total es el total de volumen de aire que podemos tener, para el que damos cabida a nuestros pulmones, pues como un 20% es ese volumen residual. Vale, entonces, si llegásemos a los 40 metros, en los 40 metros ya estaríamos en un quinto de reducción del volumen, ya estaríamos en este 20%, ese es el punto crítico. Esto podría llevar a la atelectasia completa del pulmón, es decir, una reducción máxima del volumen. Yo no sé qué pasaría con ese aire, porque el aire se está comprimiendo, el aire que está dentro de los pulmones se iguala con la presión de fuera, es aire comprimido. Así que, aunque reducimos el espacio, tenemos mayor presión parcial de oxígeno, de nitrógeno, de todos los gases, por eso sigue habiendo difusión. Pero es que si perdemos ya ese pequeño volumen, que perderíamos la membrana respiratoria para que se dé el intercambio del aire que está ahí. Con lo cual, aquí lo interesante, lo que tiene que hacer el buceador es bajar esta relación. ¿Cómo? Pues aumentando la capacidad pulmonar total. De hecho, ya pues en esos años 60, en los que os decía que se empezó la comunidad científica a interesar por estos límites que empezaban a conseguirse durante el buceo, pues se estudió, por ejemplo, la capacidad pulmonar total en buceadoras, en pescadoras coreanas, y se vio que sí que tenían una mayor capacidad total que la mayoría de la población. Esto también se había visto en marinos estadounidenses que se dedicaban a reparar submarinos, creo que era, y que entonces pasaban mucho tiempo también haciendo buceo en apnea. Si aumentamos la capacidad pulmonar total, pues disminuimos esta relación y podríamos descender más metros sin llegar a este punto crítico de no retorno, de colapso total de los pulmones. Pero fisiológicamente pues sucede también una adaptación que intenta mejorar, como digo, esta relación para que no se produzca el colapso. Y lo que ocurre tiene que ver con la redistribución de sangre que habíamos comentado aquí. Fijaos, se reduce el volumen de los alveolos, el volumen de aire, y esto lo que hace es dejar más espacio en la cavidad torácica. O sea, el tórax no tiene solamente los pulmones, va a tener también pues, el corazón, venas, arterias. Entonces, en el momento en el que se reduce el volumen, aunque aumenta la presión dentro de lo que sería, no sé si dibujarlo, ¿vale? Si esto es el alveolo, al disminuir aquí el volumen está aumentando la presión de los gases, pero en el espacio de fuera donde tenemos el líquido pleural, como digo, la sangre de las venas, de arterias, todo el corazón, ahí se está produciendo una disminución de la presión intratorácica. Y esa disminución de la presión intratorácica atrae, es como que si succionase la sangre de fuera del tórax hacia la caja torácica. Se va a producir lo que se llama un blood shift. Este término hace referencia a esa redistribución de la sangre, ¿vale? A medida que disminuye la presión intratorácica, simplemente porque hemos dejado más espacio al ocupar mucho menos los pulmones, tenemos una atracción de sangre hacia este espacio intratorácico. Y eso va a ayudar a disminuir esta presión que se está formando y esta posibilidad de colapso completo de los pulmones. Pero esta redistribución de la sangre, además, también se estaría generando por este efecto de aumento de flujo en los pulmones provocado por un aumento de la resistencia vascular periférica en otros sitios, ¿vale? Por esta redistribución que estábamos haciendo. Entonces, bueno, para que entendáis esto, para que os hagáis una idea de cómo la llegada de sangre va a variar los volúmenes residuales, la capacidad vital. Si, por ejemplo, un buceador tiene un volumen residual de 1,7 litros, por ejemplo, y una capacidad
pulmonar total de 10 litros, que eso ya es mucho. Esto se conseguiría con mucho entrenamiento que permita flexibilizar los músculos de la inspiración. En esta situación podría descender hasta los 49 metros antes de llegar al punto crítico, ¿vale? De pasar ese volumen residual. Si se produce una redistribución de la sangre de aproximadamente 1 litro, ¿vale? Si llevamos 1 litro de sangre, lo que estamos haciendo es reducir el volumen residual a 0,7, porque ahora estamos ocupando con sangre ese espacio con 1 litro de sangre. Y esto le permitiría bajar, por tanto, hasta los 139 o así metros. O sea, fijaos cómo cambia bastante la cantidad de metros de profundidad que podemos descender por el hecho de redistribuir sangre hacia la caja intratorácica. Vale. ¿Qué problema tiene esto? Esto tiene un problema, porque si aumentamos la sangre a todos los capilares, a la circulación pulmonar, ¿vale? Estamos redistribuyendo y entre ellos es toda la circulación pulmonar. Esto nos aumenta la presión hidrostática en los capilares pulmonares, que me va a hacer dos cosas. Va a salir, va a haber demasiado filtrado y me va a provocar un edema pulmonar. Y esto sabemos que es grave porque la acumulación de líquido en el intersticio de los alveolos va a dificultar mucho la difusión del oxígeno, que es poco soluble en el agua. Pero es más, podría esta salida de plasma de los capilares pasar incluso al interior de los alveolos y producirnos hemoptosis, que es presencia de sangre en los alveolos, sangre que va a salir después con nuestra respiración. Estaríamos dañando los pulmones. Entonces, para poder hacer inmersiones seguras sin tener demasiada redistribución de sangre para que no nos lleve a este edema o hemoptosis, lo que se puede hacer para aumentar la capacidad pulmonar total, además de un entrenamiento de mucho tiempo y mucho esfuerzo, es utilizar una respiración glosofaríngea, que ya la había mencionado aquí, que van a utilizar los buceadores antes de la inmersión y también en algunos momentos del entrenamiento. La respiración glosofaríngea se utilizó como técnica terapéutica para rehabilitar o para intentar ayudar a aquellas personas que tenían debilitados por diferentes patologías los músculos de la respiración o algún problema neurológico que bloqueaba esos músculos de la respiración y necesitaban respiración asistida. Entonces consistía en utilizar los músculos orofaríngeos, es decir, músculos de la boca y la garganta, de la faringe y la laringe, para coger esa cantidad de aire. Un buceador lo haría primero una inhalación profunda para llevar a su máxima capacidad pulmonar total y después sería algo así como coger aire por la boca con la glotis cerrada y después hacer un esfuerzo con los músculos de la faringe y laringe para introducir ese aire extra en los pulmones. Pregunté de hecho a nuestro apneísta subcampeón del mundo, Miguel Lozano, sobre esta técnica y él me dijo que es algo que se hace solo, él practica solamente cuando va a hacer una inmersión profunda, cuando pues, está en algún momento de competición o en algunos entrenamientos de manera muy controlada para aumentar la flexibilidad de sus músculos inspiratorios. Yo por lo que leí, esta respiración se hacen como unas 15, 19 repeticiones y no mucho más. De hecho, Miguel me decía que es algo que se tiene que hacer pues, con supervisión y con personas que sepan del tema y que te instruyan, porque este exceso de ganancia de aire nos podría provocar un neumotórax, una rotura de las pleuras, ¿no? Que eso sí que nos llevaría a la atelectasia completa de los pulmones. Pero sí que se ha visto en pruebas de resonancia magnética nuclear, por ejemplo, que cuando las personas hacen respiraciones glosofaríngeas, pues sí que se ve una especie de hernia en el esternón que indica que está llenándose con más aire del normal esta caja torácica. Y también se ha visto que aumenta el ángulo costa-diafragmático, no sabría explicaros, pero bueno, son técnicas radiográficas que lo que te permiten es ver que realmente se ha expandido más la caja torácica. Tanto es así que con esta respiración glosofaríngea se consigue aumentar la capacidad pulmonar total en un 47%, con lo cual estamos mejorando esta relación. Si aumentamos esa capacidad pulmonar, bajamos la relación y ya no necesitaríamos tanta redistribución de sangre, ya no va a suceder porque está
tenemos ocupados los pulmones con más cantidad de aire, entonces vamos a tardar mucho más, vamos a poder sumergirnos más sin alcanzar este límite de punto crítico del volumen residual. Bueno, entonces lo que queda claro es que cuando alcanzamos los 30-40 metros de profundidad, los pulmones se han reducido, más o menos, dependiendo de tu capacidad vital, pero se han reducido. De hecho, si escucháis a Miguel Lozano hablar de su experiencia, él cuenta cómo a partir de esos 40 metros, como el pulmón ya está tan pequeñito, se produce una especie de caída libre. Claro, la densidad del cuerpo aumenta al bajarnos pues este flotador interno que tenemos, y entonces la caída es como mucho más rápida, entiendo, y sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Aquí al principio ha tenido que aletear, pero a partir de aquí ya la bajada es como boom, ¿no? Bajamos a plomo. En ese momento también son muy importantes las técnicas de ecualización, que tienen que ver con estos cambios de volúmenes, no tanto en los pulmones, sino en otras cavidades internas que también tienen aire. Esta ecualización se va haciendo durante todo el recorrido, pero es especialmente importante aquí que caes más deprisa. ¿Qué tenemos que compensar? Pues el oído medio, los senos paranasales e incluso las gafas, ¿no? Si llevan una máscara que va a suponer un espacio de aire entre los ojos y la máscara, pues ese aire también se comprime. Esto podría dañarnos la córnea, entonces tendrán que hacer ejercicios de meter aire a través de la nariz en la máscara. Incluso el oído externo, si llevan una capucha, si el neopreno lleva capucha, se podría haber quedado aire entre la capucha y el oído externo y eso podría dañar el tímpano. Entonces tendrán que pues abrirlo para meter agua y quitar ese espacio de aire. Y luego para el oído medio, que el oído medio, si se comprime, como nos va a hacer presión positiva, va a atraer el tímpano hacia el interior y podría romperlo. Eso ya lo expliqué también en el vídeo en el que hablo del buceo con botella, buceo recreativo. Pues en ese caso tendrán que estar ecualizando utilizando la maniobra de Valsalva o pues, tragar saliva para meter aire a través de la trompa de Eustaquio hacia el oído medio. Algo que también hay que hacer de manera controlada, porque si nos pasamos podríamos ejercer demasiada presión en la ventana redonda, que es la que comunica el oído medio con el interno, y entonces que sea esa la ventana que rompamos y que nos salga perilinfa al oído medio. Vamos, que no es algo obvio esto de la ecualización, es algo que también tiene que estar muy entrenado para preservar bien todas las cavidades aéreas. ¿Qué más cositas nos van a pasar durante la inmersión? Bueno, pues seguimos bajando en profundidad. Aquí va a destacar sobre todo toda la gestión del oxígeno y el CO2, se nos está produciendo una hipercapnia acumulando CO2 y empezamos a consumir oxígeno. Y en las inmersiones más profundas podrían llegar a tener una narcosis del nitrógeno. Esto que también está explicado en el vídeo del buceo recreativo, que ahí es más común porque ahí realmente estás en una inmersión y estás respirando aire comprimido de una botella y ahí sí que vas a coger más nitrógeno. En esta situación, pues la cantidad de nitrógeno va a depender de la cantidad de aire que coges en esa única bocanada, ¿no? Si coges más aire, pues sí que vas a tener más nitrógeno. ¿Cuál es el problema del nitrógeno? Que es un gas que no interviene en ninguna reacción biológica, que en esta situación, como hemos aumentado la presión parcial de los gases dentro de los pulmones, sí que aumenta su difusión. Este gas se va a disolver fácilmente en los tejidos grasos sobre todo, entonces podría interferir, podría meterse entre las membranas lipídicas de las células y podría tener efectos pues, sobre todo más visibles cuando son efectos a nivel neuronal, efectos cognitivos. Entonces el buceador podría de repente pues, tomar malas decisiones, desorientarse y tener dificultades, pues, por ejemplo, para el regreso. Esto va a pasar sobre todo si se hacen muchas inmersiones seguidas en las que se va a acumular por tanto más cantidad de nitrógeno. Pero en principio no sería lo más importante, ya que la cantidad de nitrógeno que nos cabe en los pulmones no es tanta, insisto, como la que respiramos si utilizamos una botella. Casi olvido dos cosas importantísimas que van a ocurrir durante la inmersión y que tienen que ver con la gestión del oxígeno también, y olvidé antes. Una es cuando ya estamos también en plena inmersión y empezamos a activar los quimiorreceptores por la falta de oxígeno, se va a producir la activación del bazo. El bazo se va a contraer. El bazo es un órgano que se encarga de la
eliminación de eritrocitos, pero también acumulación, almacenamiento como de un 10% de los eritrocitos, de fabricar anticuerpo. Entonces se ha visto que cuando empezamos a tener esta situación de hipoxia, se dan contracciones del bazo que van a provocar una movilización extra de eritrocitos para hacer un transporte más eficaz del oxígeno que tenemos, que vamos difundiendo desde los pulmones. Y también, hablando de contracciones, el buceador, ya os decía antes, por lo de la preparación mental, va a tener contracciones diafragmáticas. Claro, al fin y al cabo estos quimioreceptores están activando el centro respiratorio. Entonces, esto va a provocar la contracción del diafragma, que es algo contra lo que el buceador mentalmente va a tener que lidiar para relajarse, no responder a esas contracciones y no intentar coger aire. Bueno, ahora sí iríamos ya a lo que es la salida, el ascenso, que también conlleva sus riesgos, por supuesto, y que también va a tener una serie de adaptaciones fisiológicas. Durante el ascenso podríamos, o bueno, ya esto se vería casi en la superficie, pero uno de los problemas podría ser la enfermedad de descompresión. Tiene que ver con el nitrógeno, así que igual que antes, se va a dar dependiendo del tiempo que has dejado pasar en inmersiones y la cantidad de nitrógeno que vas a tener, por tanto, en los pulmones. ¿Esta enfermedad en qué consiste? Esto consiste en que a medida que ascendemos, claro, a medida que ascendemos, la presión va a empezar a bajar. Al bajar la presión, este gas que ha entrado, ese gas extra que ha entrado desde los pulmones a la sangre, porque al aumentar su presión pues difundió con mucha facilidad, ahora va a salir en dirección contraria de la sangre a los pulmones. Pero como el ascenso es rápido, pues todo lo rápido que puedan, y más en este tipo de buceo que no puedo hacer los 3 minutos de parada de seguridad que se hace en el buceo con botella, pues esto podría provocar la formación de burbujas de aire, burbujas de nitrógeno, aunque también de oxígeno, en los capilares, en las venas. Esto va a ser filtrado normalmente en los capilares pulmonares, se quedarían ahí atascados y acabarían saliendo, ese gas acabaría saliendo a los alveolos. Pero si consiguen pasar ese filtro de los capilares pulmonares, llegar de vuelta al corazón izquierdo y ser bombeado a las arterias, pues nos podría provocar tromboembolismos, que es especialmente grave pues si nos pasan órganos como el cerebro, pero que se suele detectar sobre todo, se acumula en zonas de las articulaciones y genera unos dolores que bueno, hacen pensar que puedes sufrir de esta enfermedad de descompresión y tendrías que ser sometido a una cámara hiperbárica para destruir esas burbujas. Otro de los problemas va a ser el barotrauma, es que podamos romper por cambios de presión las cavidades. Ahora de repente los pulmones se van a volver a ensanchar, van a ir ganando volumen, entonces bueno, pues podría provocar algún daño, o en las otras cavidades, como hemos dicho, el oído medio, que afecte al tímpano o demás. Y lo más llamativo o grave de todo sería la hipoxemia extrema a la que llega el buceador cuando ya está llegando a la superficie. Fijaos, ya han pasado, pues creo que esta profundidad la alcanzan, bueno, la bajada y la subida va a incluir los 4 minutos y más. Entonces, en este momento que además ya ha tenido que aletear para hacer el ascenso, se está consumiendo ya todo el oxígeno que les queda, tenemos mucha hipercapnia y podemos alcanzar, cuando llegan a superficie, se ha visto que pueden tener una presión parcial de oxígeno en arterias de solo 20 milímetros de mercurio, o sea, 20 es que es nada, es una hipoxia extrema. De hecho, esto puede llevarles a perder el conocimiento cuando llegan a la superficie. Y de CO2 tendrían 55 milímetros de mercurio. Vale, de hecho, ¿qué es lo que ocurre en el momento en el que el buceador sale del agua y da esa primera bocanada de aire, empieza a respirar? Es un momento muy crítico. Entonces, en ese momento, en el momento en el que se respira, se va a producir una taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta hipoxemia está generando bradicardia y ahora lo que genera es una taquicardia? Bueno, en este momento, aunque esta hipoxia generaría activación de los quimiorreceptores que conducirían, como he dicho, a bradicardia, el hecho de que se active la respiración
es decir, que al meter aire estiramos los pulmones y eso activa receptores de estiramiento, y por otro lado esas primeras respiraciones ya van a ir bajando la presión parcial de CO2 porque vamos eliminando el CO2, estas dos situaciones van a contrarrestar el efecto de la hipoxia sobre los quimiorreceptores y van a hacer que se active la frecuencia cardíaca. Vamos a provocar taquicardia, que en este caso tiene sentido porque vamos a necesitar que aumente rápidamente el gasto cardíaco para favorecer ese flujo, especialmente cerebral, que fijaos es un flujo cerebral que se ha mantenido bastante óptimo durante toda la inmersión, pero que aquí, llegados ya a una hipoxia tan radical, pues no va a ser suficiente para aportar oxígeno. Vale, entonces, llegados a este punto, creo que hemos revisado todas las adaptaciones fisiológicas que van a ocurrir durante el proceso. Vamos a ver ahora las adaptaciones más a largo plazo que tienen lugar tanto en las personas entrenadas como en aquellas personas, en aquellas poblaciones que a lo largo de su historia se han dedicado al buceo en apnea, como os decía. Entonces, las primeras de las adaptaciones que podemos ver son un aumento de volumen, tanto de volumen pulmonar o de capacidad pulmonar total, como de volumen del bazo. O sea, estas serían nuestras primeras adaptaciones, un aumento del volumen de los pulmones o de la capacidad pulmonar total, podríamos decir, y un aumento del tamaño del bazo. Esto del tamaño del bazo, que bueno, hay todavía sus discrepancias, sí que se ha visto en algunos trabajos en los que han comparado el tamaño del bazo de buceadores, de buceadores en apnea, y han visto que aquellos que son capaces de llegar a una mayor profundidad tienen un tamaño del bazo ligeramente superior a aquellos que no lo consiguen. Es decir, como que el tamaño del bazo predispondría a tener unos mejores resultados en la apnea. Esto se ha hecho con un número reducido de buceadores y es algo que sigue en investigación. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en poblaciones como la tribu de los Bayau, que viven en Indonesia y que se dedican desde tiempos inmemoriales a la pesca submarina, al buceo en apnea, tienen un mayor tamaño del bazo que otras poblaciones de regiones cercanas que se dedican a la agricultura. Y además sí que se ha visto que tienen una mutación genética en un determinado gen, que eso está correlacionado con este aumento del tamaño del bazo, que recordar se contraía durante la inmersión para aportar una mayor movilización de eritrocitos y por tanto disponibilidad de oxígeno. Pero hay otro tipo de adaptaciones. Por ejemplo, se ha visto que hay una cierta correlación entre la cantidad de fibras blancas en el músculo esquelético frente a las fibras rojas. Es decir, en los músculos esqueléticos habría un mayor porcentaje de fibras de tipo 2X, o vamos a llamarle fibras blancas, que son las del metabolismo anaerobio. Pero además, en las fibras rojas se ha visto que puede haber un cierto incremento en la cantidad de mioglobina. La mioglobina es la proteína que capta, que conserva el oxígeno, que se une al oxígeno dentro de los músculos, y también han visto una mayor cantidad de mitocondrias, ¿vale?, de este orgánulo que es el que realiza la respiración aerobia, la que utiliza el oxígeno. Así que veis, todo esto estaría más encaminado a una mayor eficiencia en la conservación, en el uso del oxígeno por nuestros músculos. Otras adaptaciones o otros eventos seleccionados naturalmente en relación con la apnea, por ejemplo, es la presencia de determinados polimorfismos genéticos que nos van a llevar o que van a tener que ver con este aumento de la resistencia vascular periférica, como son un aumento de la actividad de la angiotensina 2 y una degradación, una eliminación de la bradicinina. ¿Qué es esto? La angiotensina 2 es una molécula, es una hormona que produce vasoconstricción, y la bradicinina es una hormona que produce vasodilatación. Entonces, justo estas dos características favorecerían la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, como digo, bueno, hay algún trabajo en el que dice que estos cambios genéticos estarían seleccionados en esas poblaciones que realizan un buceo en apnea continuado. Vale. Otra ventaja adaptativa que se podría seleccionar y que se está viendo también en personas entrenadas, ¿no?, que realizan un entrenamiento sistemático para realizar estas actividades, es que hay un aumento en las moléculas, en productos antioxidantes,
Pues para reducir el efecto que la hiperoxemia que va a producirse una vez que ascendemos, cuando hay una rápida redistribución de la sangre de nuevo a todos los tejidos, a la respiración, pues después de esta hipoxia vamos a tener una llegada de oxígeno, se van a activar reacciones de oxigenación y eso podría dañar, podría generar muchos radicales libres que dañasen a las células. Entonces sí que se ha visto que, por ejemplo, pues después de varias inmersiones de buceo se detecta una mayor cantidad de la catalasa eritrocítica o de la peróxido dismutasa linfocitaria, que son moléculas antioxidantes que bajarían esas reacciones de oxidación, por ejemplo, para no dañar las células de la sangre. Y por ir acabando, otra adaptación más que tiene que ver también con esta buena gestión del oxígeno sería el aumento de eritropoyetina, lo voy a poner aquí arriba para no taparme la cara, EPO, que es la hormona que es producida por el riñón en situaciones de hipoxia o hipoxemia y que va a llevar a la activación de la eritropoyesis, síntesis de eritrocitos, en la médula ósea, pues de nuevo, para tener una mayor gestión, movilización del oxígeno. Bueno, pues también se ha analizado que después de inmersiones repetidas aparecen mayores niveles de eritropoyetina. Comentar que otros problemas fisiológicos asociados a este deporte que podrían suceder y que, bueno, que hay algunas publicaciones que hablan de ello, pues hablan de un estrés neuronal o estrés cardíaco al realizar las inmersiones en apnea. Por ejemplo, algunos artículos hablan de cierto deterioro de la barrera hematoencefálica en cuanto a estrés neuronal o a la presencia de algunas moléculas, pues como la troponina cardíaca, que podrían indicar también cierto estrés cardiovascular. Tampoco quiero dejar una visión negativa, como digo, de este deporte. Creo que es fascinante simplemente ver cómo el hombre pone a prueba la fisiología y se empeña en conseguir estos límites y de qué manera tan maravillosa responde el cuerpo. Creo que solamente en estas circunstancias y en la escalada en altitud, ¿no? Los alpinistas que suben por encima de los 8.000 metros, el cuerpo responde de una manera tan apasionante. Y bueno, pues si os ha gustado, espero que me sigáis porque haremos más vídeos del cuerpo al límite, podríamos decir.